Ahora tenemos en comunicación telefónica al licenciado Maximiliano Campos Ríos, autor del libro El Estado en la Era Meta, de Estado Inteligente al Estado Inmersivo. Así que va a ser un placer charlar con él. ¿Cómo te va, Maximiliano? Muchísimas gracias por estar en No Todo. Gracias a ustedes, Juan Pablo. ¿Cómo andan? Hernán, Juan Pablo. ¿Cómo andas? Muy, pero muy bien. Quiero preguntarte, ¿qué es el metaverso? Bueno, el metaverso, en realidad, el título del libro, El Estado en la Era Meta, el metaverso, es un poco provocador y trata de hacer una reflexión en función de, cómo está interpelando la incorporación de nuevas tecnologías y modernización del Estado, en definitiva, cómo impacta eso en las relaciones sociales para hacer trámites. Si vos me preguntás bien qué es el metaverso en realidad es una suerte de realidad virtual en donde las diferentes personas pueden interactuar a través de avatares, ¿no? Y en definitiva lo que está tratando de hacer el libro es, a partir de este título un poco provocador, mostrar, qué cosas deberíamos cambiar del Estado para afrontar lo que es la transformación digital y el cambio de la sociedad de la información, ¿no? Así es. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro y por qué este género? Bueno, la idea de escribir el libro, yo escribo bastante notas de opinión para diarios y también escribo bastante académicamente, pues soy profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, pero la idea básicamente es el género administración pública, gestión pública. Este es un libro de divulgación, no es un libro escrito en clave académica, y básicamente el destinatario tiene que ver con la clase política en primer lugar y la gente en general. Yo creo que faltan discusiones acerca del Estado, acerca de la burocracia, acerca de la modernización, porque son temas que siempre quedan como opacados por la urgencia y por la coyuntura. Y la elección del género, porque son temas que yo laburo en cotidiano y que vengo trabajando en una serie de notas de opinión, y me parecía importante plasmarlas en un libro como para que quede una posibilidad de discusión social del tema, ¿no? Maximiliano, buen día. Hernán Mancuso te habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Yo te quería preguntar cuáles son los desafíos que posee el Estado a la hora de digitalizar los procesos administrativos. Bueno, el principal desafío, justamente, en primer lugar, no solamente es tanto digitalizar, ¿no? O sea, creo que cuando digitalizamos el Estado, por ejemplo, cuando pasamos del expediente papel al expediente electrónico, nos sacamos de encima un problema importante que tiene que ver con un Estado del siglo XIX, pero con eso no alcanza. Yo siempre digo que hay que realmente modernizar el Estado, y digitalizar es el primer paso. El segundo paso implica integrar y simplificar. ¿Qué implica integrar y simplificar? Bueno, que los trámites ciudadanos y los tiempos de espera y la forma en la que se vincula el Estado con el ciudadano y con las ciudadanas sea un poco más inteligente. Ustedes sabrán que lo primero que les piden a todos nosotros cuando vamos a hacer un trámite a cualquier oficina del Estado, en cualquier dependencia, lo primero que te piden siempre es el DNI, una fotocopia del DNI. Entonces, a veces nos parece un poco absurdo entender esto, porque si el Estado tuviese de alguna manera una interconexión de sus bases de datos y pudiésemos validar en tiempo real a partir de diferentes tecnologías, como puede ser blockchain o herramientas de identificación digital, podríamos integrar de manera mucho más inteligente al Estado en sus diferentes organismos, y no tendríamos que ser una suerte de cadetes externos de la administración pública llevando papeles de un lado a otro, ¿no? Maxi, ¿crees que hay gente que está en contra de este cambio? Por un ejemplo, la gente mayor, y cómo se ayuda a esa gente a pasar del papel a lo digital, por ejemplo. Este es un buen punto. En primer lugar, quiero decir que este tema, los temas de administración pública, de gestión pública, llamativamente en un país en donde casi todos los temas de coyuntura son temas de grieta, este es un tema en donde no hay tanta grieta, o por lo menos no lo hay en la discusión técnica, ¿no? Después, obviamente, la región y sobre todo la Argentina tiene múltiples desafíos, ¿no? No solamente el tema de la gente mayor, sino también que la otra vez escuchaba un dato de la Corporación Andina de Fomento, que es que en América Latina todavía hay 170 millones de latinoamericanos que no tienen acceso a Internet. Claro. Y cuando digo que no tienen acceso a Internet, no tienen acceso en ningún dispositivo. Entonces, creo que la brecha digital, el analfabetismo digital y las resistencias culturales son los principales desafíos que tenemos que tratar de doblegar para poder
hacer realidad esta cuestión del Estado un poco más inteligente y un poco más moderno, ¿verdad? La cuestión sería, ¿qué tiempo se podría implementar esto? ¿Sería algo rápido en el país? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que esto se está implementando. Pasa que, claro, obviamente nos parece todo muy lejano, pero cuando uno de repente va al Banco Nación o cualquier banco público en el centro, uno va a ver que las infraestructuras, las estructuras de esos edificios eran para que haya múltiples cajeros, ¿no?, de atención humana presencial. Y cuando uno ve la evolución de los bancos, tanto privados como públicos, prácticamente que el puesto de cajero está desapareciendo. Es más, hay algunos bancos que son 100% digitales, ¿no? Uno va a cualquier sucursal bancaria y ve que hay 3 cajas como mucho, ¿no? Bueno, eso no pasaba hace 30, 40 años. Uno iba al Banco Nación de Plaza de Mayo y debe tener, no sé, 200, 300 cajas ese banco. Con el Estado pasa lo mismo, o sea, la transformación es rápida para lo que son los tiempos y los ciclos de la historia, pero evidentemente todavía falta un poco en términos de modernización y de incorporación de tecnologías, sobre todo para que esté integrado en todo el territorio nacional, ¿no? No es lo mismo las grandes ciudades urbanas como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza o La Plata, que en el interior del país o en algunos poblados quizá con menos infraestructura, ¿no? Maxi, se decía en su momento cuando éramos chicos que la tecnología en un futuro iba a reemplazar el trabajo, ¿no?, de las personas. Teniendo en cuenta esto que estás comentando de la era digital, del ejemplo que nos pusiste de los bancos, ¿crees que es posible en el corto plazo que por ejemplo, en el Estado puedan, no sé, echar gente o reemplazarlo por aplicaciones, por la tecnología nueva? Bueno, esa es una excelente pregunta, sobre todo porque me ayuda a desmontar uno de los grandes mitos, ¿no? Uno de los grandes mitos que se instalan y se instalan hace mucho tiempo es que la tecnología destruye empleo. Claro. La tecnología destruye algunos tipos de empleos y crea otro tipo de empleos. Porque si la tecnología per se destruyera empleos, un país altamente tecnificado y avanzado, como por ejemplo te puedo decir Corea del Sur, tendría un desempleo récord. Y sin embargo, Corea del Sur tiene un desempleo promedio de 3.1, es decir, casi que tiene desempleo cero. Y entendemos que el 3% es un desempleo friccional. Claro, se abren otros puestos de trabajo, sí. También, digamos, se adaptan. Totalmente, o sea, cuando se implementó el expediente electrónico en el Estado Nacional, uno de los puestos de trabajo que se destruyó fue básicamente el 98% de los puestos de mesa de entrada, ¿no? ¿Recuerdan la famosa mesa de entrada? Donde uno dejaba el expediente papel y ahí se redistribuían las diferentes oficinas jurisdiccionales y departamentales. Bueno, con el expediente electrónico, la transacción de expedientes es de punto a punto, peer-to-peer, no necesita pasar por un hub intermediador como la mesa de entrada. Sin embargo, los estados en América Latina y en el mundo, pero también en Argentina, van a requerir y están requiriendo ya otro tipo de empleados públicos. Empleados públicos con perfiles digitales, que puedan trabajar con datos, que puedan programar, que puedan desarrollar aplicaciones, no tanto llevar papeles de un lugar a otro, ¿no? Así es, tal cual. Te queremos agradecer enormemente, Maximiliano Campos Ríos, por esta entrevista. ¿Y cómo hace la gente para adquirir el libro, obviamente? Es un libro de distribución gratuita, gracias por la pregunta. Lo pueden bajar en PDF de mi página web, que es www.maxicamposrios.com.ar. Perfecto, muchísimas gracias, Maxi. Bueno, y nos gustaría tenerte en algún momento acá en el piso para charlar un poquito más sobre todos estos temas interesantes. Cuenten con eso, un gran placer. Bueno, muchísimas gracias. Hasta ahí el licenciado Maximiliano Campos Ríos,